momento. ¿Qué práctica hicieron? Sobre calor y termometría. Ok. Bien. Y bueno, pues eso está relacionado con lo que estuvimos viendo en la teoría, ¿no? Que es la idea, que vayamos más o menos a la par. Justo para que la parte conceptual de lo estudiado experimentalmente quede más clara, pues está bien que podamos ir a la par. Originalmente, antes en la carrera, se veía un semestre la teoría y el siguiente semestre se veía el laboratorio que correspondía. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja era que, pues se supone que cuando veías el laboratorio ya habías cursado la teoría. La desventaja es que luego, pues ya había pasado mucho tiempo y no podía uno acordarse de todo. Entonces, bueno, está esta nueva propuesta, a ustedes les toca estrenarla y pues vamos viendo, ojalá que funcione y si no, pues se tendrán que hacer las adecuaciones. Entonces, por favor, cualquier observación que vayan teniendo respecto a cómo van los ritmos de la teoría y del laboratorio, yo con gusto los escucho. Bueno, chicos, se supone que ahorita, durante la primera hora de clase, tuvieron acceso a 2 pedazos de capítulo referentes a lo que es el gas ideal. Entonces, antes de empezar con la parte de gas ideal, vamos a retomar el problema que les dije que yo veía como raro, que fue el segundo problema del equipo 2. No porque fuera el equipo 2, sino porque la manera en que se estaba abordando no estaba quedando del todo claro qué es lo que que hubiera quedado comprendido la teoría. Entonces, bueno, para poder resolver este problema, bueno, les encargué que ustedes lo revisaran, que le echaran una ojeada de cómo debía de resolverse. Tenemos que hacer uso de esta tabla que habíamos visto ya previamente respecto al comportamiento de los gases cuando al comportamiento de los gases en los termómetros de gas a volumen constante. Entonces, acuérdense que lo que se hacía era, primero se tomaba un gas, se le medía se medía la presión, se medía la presión del punto triple y se medía la temperatura, y bueno, eso corresponde, y se medía la presión correspondiente a la temperatura del gas, debido a que tenemos que la temperatura, de acuerdo a la presión, va a ser igual a 273.16 multiplicado por la presión entre la presión del punto triple, ¿no? Esa era, entonces, si medimos la presión, podemos calcular la temperatura y eso se hacía para 3 puntos, viendo que hay un comportamiento para densidad, para cuando hay poco gas, para densidades pequeñas, que ahorita vamos a ver, ahorita que entremos a lo que es gas ideal, vamos a entender un poco más a qué se refiere con esto de las densidades pequeñas. Que todos los gases convergen al mismo punto. Entonces, tomando en cuenta esto, nos dice que bueno, tenemos 2 termómetros de gas, uno que está utilizando nitrógeno y otro que utiliza helio. Y nos están diciendo que tenemos una presión del punto triple de 100 centímetros. Entonces, si estamos hablando de una presión del punto triple de 100 centímetros de mercurio, lo que tenemos que hacer es hablar
o entenderlo o interpretarlo en términos de torques, que es la unidad de medida del, ¿cómo se llama? Es una unidad de medida de presión. Entonces, habíamos visto que 1 milímetro de mercurio era igual a un torque. Entonces, 1 centímetro de mercurio son 10 torques. Si yo estoy teniendo 100 centímetros de mercurio, eso me va a implicar que tengo 1000 torques de, con minúscula. Tengo 1000 torques en lo que se está midiendo en la presión. Entonces, justo nos pregunta que cuál es la diferencia de presiones entre los termómetros si, si estos son insertados en un baño al punto de ebullición, ¿no? Entonces, si yo lo que estoy teniendo para la presión de, no sé, tengo helio y tengo nitrógeno, fíjense cómo aquí tengo 4 rayitas. Cada 2 rayitas es 0.1 Kelvin. Entonces, la diferencia en la presión en el punto triple, o sea, yo estoy a 1000, la diferencia de las temperaturas en el punto triple va a ser de 0.2 Kelvin. Entonces, una vez que yo tengo esa diferencia de temperaturas del punto triple de 0.2 Kelvin, lo que tengo que hacer es utilizar esa información para poder resolver mi problema. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en ese sentido? Voy a tener lo siguiente. O sea, si yo tengo eso, pues lo que necesito es, justo nos está pidiendo calcular la presión al punto de ebullición. El punto de ebullición del agua, la temperatura de ebullición, es igual a 373 Kelvin. Esa es la temperatura de ebullición. Entonces, tengo que despejar de esta fórmula la presión que voy a medir para cada uno de los, la presión que voy a medir en cada uno de los casos. En el caso del helio, voy a tener que la presión del helio va a ser igual a la temperatura de ebullición por 273, perdón, por 300, por 373 Kelvin. No, esa es la temperatura de ebullición, perdón. Va a ser la temperatura de ebullición multiplicada por la presión del punto triple y dividida entre 273.16. Esto me va a dar 373 Kelvin por 273 dividida entre 273.16 Kelvin por 1000 torr. Nos da
1365.5. Gracias. 1365.5 en Tor. Ahora, lo que es importante tomar en cuenta aquí, justo tenemos aquí una diferencia de 2 Kelvin entre el helio y el nitrógeno. Entonces, la temperatura de ebullición que voy a tomar para el nitrógeno, que ahí es donde, o sea, es este despeje que habían hecho, este es más o menos el despeje que habían hecho. Lo que no estábamos interpretando correctamente era justo qué quería decir en la diferencia de los dos gases. Entonces, para la temperatura de ebullición, si se mide en nitrógeno, tenemos que utilizar entonces 0.2 Kelvin arriba. Eso va a ser 373.2 Kelvin dividido entre 273.16 Kelvin igual por 100 por 1000 torr. ¿Y esto cuánto nos da? 1365.5. Solo cambia como en las... Bueno, Entonces, en este caso, sí tenemos que hacer uso de todas las cifras significativas perdón, de todas las cifras para poder encontrar la diferencia. Entonces tengo 373 entre 273.16 por 1000. Ahí tengo que era el primero. En este caso sí va a ser importante porque y en el siguiente caso va a ser 373.2 entre 273.16 por 1000. $373.2 entre 273.16 por 1000. Esto me da 1366.23 torr. Entonces, menos los 1365.5000073, voy a tener con una diferencia de 0.73 torr. Esa es la diferencia de presiones que voy a tener al medir, al hacer mis mediciones. Casi 1 milímetro de mercurio de diferencia entre ambas presiones. Y bueno, la presión del nitrógeno va a ser mayor debido justo a la pendiente de la recta. Entonces, bueno, espero que con esto se hayan disipado las dudas que se generaron en el problema. En este problema, les doy chance para que lo copien y mientras les voy pasando lista que no lo había hecho. Profe, es que tengo una duda. Dime, Johan. ¿Por qué estamos usando esa gráfica si la temperatura que tiene ahí... ¿qué temperatura tiene esa escala? Porque dice que va de 0.1 Kelvin, pero no dice... No, esto lo único que dice es que cada 2 rayitas es 0.1 Kelvin. No nos está midiendo la temperatura aquí. Lo que está midiendo, bueno, sí está midiendo la temperatura, pero más bien lo que estamos viendo es la diferencia que hay entre los diferentes gases, la diferencia de comportamiento entre los diferentes gases. Sí, puede ser engañosa esto en cuanto, bueno, pues aquí no me da, pero aquí se supone que el cero no va a ir
en esta, no va a ser este punto, sino únicamente estamos viendo como este cero que tenemos aquí es en términos de la presión. En términos de la temperatura, no tenemos indicada cuál es la temperatura, únicamente estamos viendo cuál es la diferencia entre las temperaturas con los diferentes gases. Entonces, si con el nitrógeno se midió de se midió más una temperatura más alta, perdón, una presión más alta. Imagínense qué pasa con el aire o con el oxígeno. Ahora, haciendo referencia a eso, ¿qué ustedes han visto últimamente, en los últimos años, en los automóviles, te ofrecen que se llenen las llantas en vez de con aire, con nitrógeno? ¿Por qué será importante eso? Tiene que ver con esta situación. Porque se calienta menos. Calienta menos y entonces, no es que se caliente menos, es que hay menor cambio en la presión, aunque haya un incremento en la temperatura. Entonces, aunque ¿qué pasa cuando tú llenas las llantas? Y eso más adelante lo vamos a ver. Pero cuando tú inflas las llantas a determinada temperatura y posteriormente, pues avanzas, las llantas empiezan a calentar y si tú vuelves a medir la presión, vas a darte cuenta que la presión aumentó. Entonces, no están calibradas correctamente. Con el nitrógeno no va a haber esos cambios. Entonces, y bueno, y si los llenáramos con helio, pasaría todavía que habría menos cambios, pero el problema del helio es que es muy volátil, tiene una densidad muy baja y nosotros necesitamos algo que no tenga una densidad tan baja. Entonces, el nitrógeno es funcional en ese sentido. Entonces, bueno, voy a pasarles lista y ahorita pasamos ya al tema correspondiente a lo de hoy. Abdiel. Ok, no está. Paulina. Presente. Abel. Presente. Mauricio. Presente. Bruno. Presente. Javier. Presente. Erandeni. Daniel. Presente. Antonio. Presente. Iris. Presente. Manuel. Si estás por ahí, escríbelo en el chat. Neri. Presente. Obed. Presente. José Ramón. Presente. Rachel. Presente. Miranda. Presente. Johan. Presente. Cristian. Presente. Itzel.
Valente. Nadia. Presente. Irving. Presente. Efraín. Julio. Alejandro. Creo que tampoco está. Y Jonathan. Presente. Muy bien. Ok, chicos. Bueno. Entonces, les encargué. Bueno, entonces con esto queda concluido y aclarado el problema previo, el problema que tenía por ahí algún falta de interpretación. Y bueno, les recuerdo que el lunes tienen que entregar estos 5 problemas. Igual échenle un ojo, si tienen alguna duda, pues todavía el viernes pueden preguntar, entonces sí vale la pena que revisen el material. Y bueno, aquí dice la gráfica de la figura 2111 y justo es esta gráfica. Entonces no falta información para poder, y bueno, si revisan y ven que les falta alguna información, me escriben o el viernes me lo comentan y les hago llegar la información que les podría hacer falta. Entonces, bueno, los puse a leer respecto al gas ideal y lo primero que debieron de haber leído es precisamente referente a esta información, referente a esta gráfica de la relación que hay entre los gases reales, el comportamiento de los gases reales y los gases ideales. Considerando que en un gas ideal lo que tenemos es que las propiedades termodinámicas, va a haber una relación muy sencilla entre una y otra propiedad termodinámica, hablando de propiedades termodinámicas como la presión, el volumen, la temperatura. En particular, estas tres van a tener una relación muy sencilla entre estas, y bueno, eso se pudo obtener a través de experimentación y observaciones con los gases reales, viendo que había una aproximación cuando de todos los gases reales hacia un punto, y esa convergencia hacia ese punto es la convergencia que nos da a entender cómo es el comportamiento de un gas ideal, viendo que tenemos la aproximación o la tendencia a que haya más parecido conforme tenemos menor densidad de material de los gases. Y entonces, para un gas ideal va a ser un gas en el cual la densidad va a ser muy, muy pequeña y no vamos a tener ninguna colisión entre partículas. Entonces, bueno, ¿cómo se llega a observar o cómo se llega a interpretar lo que es un gas ideal? Pues vamos a, justo en este esquema es lo que se plantea, o sea, se introduce un gas con en un baño térmico. ¿Qué quiere decir que sea un baño térmico? Es un, bueno, un reservorio de temperatura o baño térmico, pues es una parrilla con la cual tú vas a poder controlar que la temperatura siempre sea constante. Bueno, puedes tener control sobre la temperatura, puedes tener control sobre la presión que está siendo ejercida sobre el gas, y por lo mismo puedes tener y puedes también tener un control sobre la cantidad de gas, es decir, la cantidad de partículas que hay dentro del gas y el volumen que está introducido. Si nosotros tenemos control sobre todas esas variables, entonces podemos obtener información acerca de la relación que hay. ¿Qué pasa cuando yo
mantengo el volumen constante y cambio la presión, ¿qué va a pasar? Pues va a haber un cambio en la temperatura. ¿Qué va a pasar si yo mantengo la temperatura constante y disminuyo el volumen? ¿Y qué va a pasar si yo mantengo la presión constante? Pues, es decir, la cantidad de gas que haya, puedo controlar la presión, pues cómo va a ser la relación entre el volumen y la temperatura. Todo eso son variables que podemos controlar. En particular, bueno, aquí vamos a tener lo que es la presión, el volumen, el número de partículas, no podemos contar, no podemos contabilizarlas, aunque experimentalmente sí podemos llegar a obtener una relación que tiene que ver con el número de partículas, que es el famoso número de Avogadro. Y la cantidad de, y lo que es un mol, que es la cantidad de sustancia. Y bueno, por aquí tenemos lo que es la temperatura, la presión se mide en pascales, el volumen en metros cúbicos, el número de partículas pues es una cantidad, y la temperatura vamos a estarla midiendo en Kelvin. Aparece dentro de la ecuación del gas ideal lo que es la constante de Boltzmann, y bueno, ¿cómo llegar a esa ecuación? ¿Cómo se llega a la ecuación del gas ideal? Pues se llegó mediante experimentos. Saben que históricamente, y bueno, y eso también tiene que ver con la investigación que hicieron previa de los personajes involucrados en la teoría, en el modelo atómico y en el modelo de continuidad de la materia. Pero voy a dejar de compartir un momento porque les quiero poner una simulación. No sé si ya hayan visto algunas simulaciones creo que sí, en mecánica utilizaron las simulaciones de FET, ¿no? PHET. Y también una página que se llamaba Compadre o algo así. Las de compadre también. Bueno, quiero presentar, o sea, esta simulación me representa justo el comportamiento de lo que me plantea el problema del gas ideal. Entonces, yo puedo tener partículas, puedo tener un determinado número de partículas introducidas. Eso me va a generar una presión y me va a generar una temperatura. Si yo disminuyo el volumen de alguna manera, eso se va a ver reflejado ya sea en el incremento de presión o en el incremento de temperatura. Si yo mantengo la presión, entonces puedo, no. Si yo mantengo la presión, lo que va a generarse es que haya un incremento en la temperatura. Y si yo lo que mantengo es igual la presión, puedo ver, mantengo fija la presión, aquí son 840 kilopascales. Si disminuyo la temperatura, implica que tengo que disminuir el volumen. Si la aumenta, implica que tengo que aumentar el volumen. Lo mismo, si yo lo que mantengo fijo es
mantengo fijo el volumen, lo que me va a ocasionar es que la temperatura, si disminuyo la temperatura, voy a disminuir la presión. Si aumento la temperatura, va a aumentar la presión. Lo mismo vamos a ver una relación entre la presión y el volumen cuando yo tengo la temperatura constante. Si yo disminuyo el volumen, la presión debe de aumentar. Si aumento el volumen, la presión va a disminuir, ¿no? Entonces, esas observaciones se pueden hacer experimentalmente y nos da pie a lo que es la ley del gas ideal, que una forma muy ¿cómo se llama? Coloquial de aprendérsela va a ser a partir de las siguientes, a partir de las siguientes conversiones que vamos a hacer, de las siguientes transformaciones que vamos a hacer a la ley. O sea, la ley del gas ideal es PV, es decir, el producto de la presión y el volumen son directamente proporcionales al número de partículas que tengamos por la constante de Boltzmann, por la temperatura. Ahora, si yo introduzco un nuevo número que va a ser el número de moles definido como el número de partículas entre el número de Avogadro, donde el número de Avogadro es 6.02 por 10 a la menos 23 moléculas por mol, es decir, si yo tengo un mol, un mol de cualquier material va a ser 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Si yo introduzco esto y sustituyo aquí, lo que voy a tener va a ser que la presión por el volumen va a ser igual a N por el número de Avogadro, es decir, el número de moles por el número de Avogadro, por la constante de Boltzmann, por la temperatura. Y este número, el número de Avogadro por la constante de Boltzmann, es la constante del gas ideal. Para cada gas va a haber un valor de esta constante, y esto va a ser entonces PV igual a nRT, donde N es el número de moles, R es la constante del gas ideal y T es la temperatura que se mide en Kelvin. Ahora, una forma de aprendérsela es diciendo que es Pancho Villa sobre Torreón, es Nueva Revolución. Otra forma, digo, son formas coloquiales, técnicas mnemotecnias para aprenderse la ecuación del gas ideal. Otra forma de aprendérsela es, había otra. Pavo ratón. Esa. Pavo igual a ratón. Pero bueno, simplemente son técnicas. El chiste es que no sepamos que la podemos expresar en términos de en términos del número de partículas, pensando un poquito en que el gas está hecho de partículas y que es la teoría que sigue, la teoría de considerar el modelo cinético de la materia, o considerarlo en términos de moles, que es la cantidad de sustancia que vamos a estar trabajando. Entonces, con base a esta ecuación vamos a resolver algunos problemas. Supongo que leyeron el primer problema, el problema de ejemplo. Espero que sí lo hayan leído. Y nos vamos a ir directamente a los problemas de aplicación que vienen al final de capítulo para ir aplicando lo que concierne a lo que es la ley del gas ideal. Ahora, si después ustedes quieren explorar las diapositivas,
cuando le den clic aquí donde dice gas ideal, les va a mandar a la simulación que les mostré hace un rato. Probablemente trabajen en algún momento con esa simulación para hacer alguna práctica de laboratorio. Entonces, bueno, el primer ejemplo dice, tenemos la ley de gas ideal y considerando la definición del coeficiente de expansión volumétrica para los gases, hay que mostrar que beta es igual a 1 entre T para un gas ideal a presión constante. Entonces, ¿cómo vamos a resolver ese problema? ¿Alguna idea? Pues tal vez poder, bueno, por ejemplo, en el problema que venía en el Resnick, bueno, creo que fue el Resnick, el libro que nos mandó, pues tenía que establecer dos ecuaciones, un sistema de dos ecuaciones para poder llegar a la presión final. En este caso, no sé, se me ocurre que, por ejemplo, tenemos que delta V es igual a 3 veces alfa por L por delta T. Tenemos Pero- volumen allí en esa ecuación. Vas bien por ahí, nada más que tenemos que ver cuál es la definición de beta. Y que Es es, para fluidos, ¿no? ajá, exactamente. Sí, justamente, Beta sí. es el cambio del volumen con respecto a la temperatura, ¿no? Entonces, es el cambio de volumen con respecto a la temperatura. De hecho, como lo estábamos viendo en el libro, esto es por el volumen, no, dividido por el volumen, perdón. Como lo estábamos viendo en el libro, era delta V entre V sobre delta T. Entonces, cuando tenemos el límite para delta T muy pequeño, para un cambio de temperatura muy pequeño, entonces lo que va a hacer es una derivada, ¿no? Que es esta que tenemos definida aquí. Entonces, si yo tengo eso y me están diciendo que tenemos un gas a presión constante, pues lo que tenemos es la ley de PV es igual a NKT, N minúscula es NRT. Entonces, lo que nos están pidiendo es una relación entre ambas, Entonces, tengo que despejar B para poder, en términos, para tener B en términos de la temperatura. Entonces, voy a tener que B es igual a NRT sobre P. Y finalmente, y posteriormente derivar, B va a ser una función de la temperatura, nos está diciendo que la presión es constante, entonces todo este término es una constante. Si yo tengo ese término como una constante, lo que va a implicar que dB en dt a presión constante va a ser igual a NR entre P. Ahora, entonces beta va a ser igual a NR entre P dividido por NRT entre P. Todas las N se van, R se va, P se va, y lo único que nos va a quedar va a ser igual a 1 entre T. Entonces, con eso ya, con eso estoy demostrando que beta es igual a 1 entre T para un gas ideal. Ahora, nos preguntan en qué unidades se debe de expresar la temperatura. La temperatura ya hablamos que se va a expresar en Kelvin. Y entonces implica
que beta tiene que expresarse en Kelvin a la -1. Finalmente nos piden evaluar el valor de beta para un gas ideal a temperatura ambiente. Entonces, podemos considerar la temperatura ambiente de 300 Kelvin. Eso nos va a implicar que beta va a ser igual a 1 entre 300. Y eso, pues ya es el valor que nos dé. 1 entre 300 nos da 3.3 por 10 a la -3. 3.3 por 10 a la -3 Kelvin a la -1. Sí quedó claro. Entonces aquí lo importante cuando tenemos una expresión, cuando estamos hablando de un gas ideal, pues siempre tenemos que ver cómo se expresan cómo expresamos una de nuestras propiedades termodinámicas en términos de las otras para poder calcular precisamente el comportamiento que hay entre ellas. ¿Hay alguna duda? Para cambiar las unidades de beta, pues simplemente se hace lo de cambio de escalas, ¿no? Es que hice lo de Celsius, entonces me surgió esa duda. Ok, si lo hubieras hecho, el problema es que, o sea, una de las, ¿cómo se llama? O sea, lo preguntas por esta, por la B, ¿no? Sí, La temperatura siempre en el sistema internacional la vamos a expresar en Kelvin. Si nosotros lo que estamos expresando es delta T, entonces sí, no importa si es en Kelvin o Celsius, porque vamos a hablar de un incremento o de un decremento o de una disminución de temperatura. Pero delta, pero cuando estamos hablando de temperaturas absolutas, siempre vamos a expresarlo en Kelvin. Y eso es fundamental porque de repente llegamos a tener que calcular, no sé, alguna magnitud, y pues no es lo mismo dividir entre 300 que dividir entre 17, ¿no? Entonces, sí es importante que lo manejemos en Kelvin. Entonces, beta no lo podemos expresar en términos de Celsius a la -1, lo tenemos que expresar en términos de Kelvin. ok, gracias. Sí. Bien, vamos a hacer el siguiente. ¿Puedo pasar al que sigue o necesitan copiar todavía algo? Puede avanzar. Bien, los problemas los estoy sacando algunos del Resnick, otros del Serway, otros del Semansky. Entonces, sí es importante que copien el enunciado o que, bueno, que le tomen foto y después lo copien para, porque los estoy sacando de varios libros, no es de uno en particular. Bueno, entonces ahora nos habla sobre vacío. Vacío en términos físicos significa que hay ausencia de partículas. Entonces nos dice que el mejor vacío puede ser obtenido en el laboratorio, que puede ser obtenido en el laboratorio es a una presión de 10 a la -8 atmósferas o 1.01 por 10 a la -13 pascales, justo en el sistema internacional. Nos pregunta cuántas moléculas hay por centímetro cúbico en tal vacío a 22 grados Celsius. Entonces, bueno, considerando que estamos hablando de un gas ideal, vamos a tener PV igual a NKT. Y eso
Podemos igual considerarlo como sí, va a ser PB igual a NKT. Entonces, nos están pidiendo cuál es el número de moléculas por centímetro cúbico. Entonces, voy a tener el número de moléculas entre volumen va a ser igual a KT entre la presión. Conocemos la temperatura, conocemos la presión y podemos conocer y conocemos el valor de la constante de Boltzmann. Entonces, si tenemos esos datos, pues lo único que necesitamos hacer es ya directamente las operaciones, donde recordando que, bueno, la temperatura va a ser igual a 22 grados Celsius, que es igual a 22 más 273. Eso es 295 Kelvin. La constante de Boltzmann vimos que era 1.38 por 10 a la menos 23. ¿No el K abajo y el P arriba en el despeje? A ver. Sí, gracias. .38 por 10 a la menos 23 joules por Kelvin. Y tenemos la presión de 1.01 por 10 a la menos 13 pascales. Entonces, el número de moléculas por unidad de volumen va a ser igual a 1.38 por 10 a la menos 23, ¿no es cierto? A 1.01 por 10 a la menos 13. Entre 1.38 por 10 a la menos 23 por 295 Kelvin. ¿Y esto cuánto nos da? (1.01 por 10 a la menos 13 entre 1.38 por 10 a la menos 23 entre 295 que es 25 por 10 a la 6. Pero esto lo tenemos partículas por metro cúbico y nos están preguntando por centímetro cúbico. Entonces tenemos que hacer la conversión de un metro cúbico es igual a 100 al cubo centímetros cúbicos. ¿Y esto cuánto es? Eso es igual a 1.1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos. Entonces eso implica que van a ser 25 partículas por centímetro cúbico. Bien, chicos, creo que ya se nos acabó el tiempo. Y nos quedan 5 minutos. No sé si haya alguna duda
al respecto. Si no hay dudas, entonces aquí la dejamos. Nos vemos el viernes para continuar trabajando con problemas de gas ideal y para empezar la otra parte del texto que leyeron respecto a la teoría cinética de la materia y la presión relacionada con el modelo cinético de partículas. ¿Dudas, comentarios, quejas, reclamaciones? Si no hay nada, entonces aquí la dejamos y nos vemos